Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Bienvenidos al webinar que organizamos desde el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, enfocado, en este caso, al derecho tecnológico, con diversas cuestiones ante la crisis del COVID. Hoy hablaremos sobre las relaciones contractuales en el ámbito del e-commerce. Y para ello contaremos con Isabel Gandoy, socia del área mercantil y societario y experta en derecho contractual del despacho, y con quien nos habla, soy Jorge Monclús, asociado senior del área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Iremos comentando varios temas entre los dos, haremos una especie de dúo Pimpinela con posiblemente peor entonación que los originales, pero bueno, intentaremos que no os aburráis. Como os comentaba, este webinar se incluye dentro del ciclo que venimos organizando desde el día 13 de mayo sobre cuestiones de derecho tecnológico vinculadas a la crisis del COVID. Hemos organizado ya uno sobre firma electrónica, otro sobre protección de datos y el miércoles pasado hablamos de ciberseguridad. Los tres webinars están disponibles en nuestra página web, en nuestro blog de Cuatro Casas de Propiedad Intelectual, y podéis visualizar todos ellos. Hoy estamos en el webinar sobre relaciones contractuales y el próximo miércoles 10 de junio contaremos con Yannick Tendas y Pablo Ramírez para que nos hablen sobre protección de marca en el ámbito del e-commerce. Y posteriormente, el siguiente miércoles 17 de junio, hablaremos de pasarelas de pago, de las cuestiones, sobre todo regulatorias y contractuales vinculadas con las plataformas en el ámbito también del comercio electrónico. Podéis inscribiros en los siguientes webinars a través de la página web de Cuatro Casas en el apartado de eventos. Y por supuesto, como en otras ocasiones, si tenéis cualquier pregunta, cualquier consulta, comentario, podéis enviarla directamente a la dirección webinars@cuatrecasas.com. Intentaremos, aunque últimamente no nos está dando tiempo, solventarla al finalizar, pero si no, contad con que la resolveremos una vez termine el webinar, os contestaremos a todos y cada uno de vosotros. Y ya sin más, pasamos ya con el contenido del webinar, centrándonos en las relaciones contractuales que tiene cualquier plataforma de comercio electrónico. Me gustaría dar unas cifras vinculadas pues, a la actual crisis del COVID en la que todos estamos inmersos, y lo cierto es que los últimos estudios hablan de que las ventas en comercio electrónico han crecido en un 55% a nivel mundial desde que se inició la crisis. Es cierto que ha habido categorías como moda y calzado o mascotas que han crecido, que han decrecido significativamente, pero ventas en el ámbito de deportes, que creció un 191%, en el ámbito mobiliario, muebles y menaje, un 135%, o jardinería, que creció un 130%, hacen ver de la importancia que ha tenido ante esta crisis las plataformas de comercio electrónico. Y de hecho, se habla de que posiblemente se provoque un crecimiento a nivel global del comercio electrónico en más de un 20% una vez termine esta crisis. Y como último dato, las cifras que muestran que el e-commerce español se ha multiplicado en un 2.5, o sea, ha crecido un 2,5%, desde el comienzo del estado de alarma, lo cual es una cifra también muy significativa. Por tanto, a la hora del lanzamiento de una plataforma de comercio electrónico, lo que debemos tener en cuenta son las relaciones contractuales que se generan en esta plataforma. Tenemos relaciones contractuales con clientes, que veremos con más detalle durante la sesión de hoy, pero que engloban fundamentalmente pues, obligaciones de información. Tenemos los términos de uso, las condiciones generales de compra, que al final es el cuerpo contractual que va a gobernar la relación jurídica que tenemos con el cliente. Y luego hay otras muchas cuestiones vinculadas a ello, como por ejemplo pues el derecho de desistimiento, que veremos con detalle también en el día de hoy. Pero no solo esto, sino que tenemos también, por otro lado, las relaciones contractuales con los proveedores tecnológicos, que sin duda son una parte básica en el desarrollo de cualquier plataforma tecnológica. En este caso, el sitio web es una plataforma tecnológica, y también, entre otros muchos, pero sobre todo una parte fundamental, es el servicio de hosting, de alojamiento del contenido para poder acceder a él a través de Internet.
Y no podemos olvidarnos de otros contratos con proveedores, como pueden ser mensajería, logística, que es también básico en cualquier lanzamiento de un negocio online, o también con los propios los productos, los proveedores de productos que luego revendemos en el sitio web, o las materias primas que utilizamos. También hay particularidades en el ámbito del comercio electrónico que debemos tener muy en cuenta. Y el tercer gran grupo de relación, que también tiene una gran importancia, es la pasarela de pago, la forma en la que a través de los medios de pago podemos admitir y cobrar por los servicios o por los bienes que vendemos a través de Internet, tiene también unas particularidades muy relevantes a nivel regulatorio y contractual que veremos en el webinar que celebraremos dentro de 2 semanas, el próximo 17 de junio. Hasta aquí la relación contractual en el ámbito del e-commerce que veremos con detalle en la sesión de hoy. Pero no podemos olvidarnos de una relación o de una forma de relación entre los consumidores y los vendedores, que es cada vez más habitual, que es a través de marketplace, de sistemas en los que una plataforma hace de intermediario entre compradores y vendedores. Y esto tiene una importancia mayor, sobre todo por la relación contractual que vemos aquí además en la pantalla, que se genera y que va en estos 3 flujos. Por un lado tenemos la relación del marketplace con los compradores, a través posiblemente de unas condiciones generales de uso de la plataforma. Con los vendedores también el marketplace tendrá otra relación contractual, seguramente también a través de unas condiciones generales que aceptarán, pero por otro lado, la venta, el proceso de venta se realiza directamente, dependerá también de la plataforma, pero generalmente la relación contractual es entre el comprador y el vendedor. Entonces, de ahí que todo este círculo contractual tenga que estar atado y bien atado para que encaje. Sobre todo por una cuestión muy relevante, y es el ámbito de la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la plataforma, del marketplace, cuando lo que hace es intermediar en la compra-venta de los bienes o de los servicios, pero no es quien realmente vende, produce esa venta del servicio o del bien? Esto es algo que ha venido tradicionalmente, bueno, estaba regulada a través de la normativa de comercio electrónico, pero las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos de Uber y de Airbnb más reciente, han ido delimitando de alguna forma cuál es la posición del prestador de servicios de la sociedad de la información, cuál es el prestador de la plataforma de intermediarios y cómo encaja esa relación a nivel de responsabilidad y de obligaciones con los compradores y con los vendedores, fundamentalmente con los compradores. Es una cuestión que merece ser estudiada en profundidad. Hoy nos vamos a centrar en el otro ámbito que hemos comentado, en el negocio tradicional de comercio electrónico, digamos que B2C, pero que queríamos mencionar y no dejar pasar la oportunidad para comentarlo con vosotros. Pues bien, ¿cuál es la normativa aplicable que tenemos cuando lanzamos una plataforma de comercio electrónico? Pues como veis en la pantalla tenemos un gran número de normas que resultan de aplicación y que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la normativa en materia de servicios de la sociedad de la información, porque al final lo que estamos haciendo es prestar un servicio a través de Internet, esta es la regulación. Cuando contratemos con consumidores y usuarios, tendremos también que tener en cuenta la normativa en materia de protección de consumo de consumidores y usuarios, también en materia de condiciones generales de contratación, porque lo que vamos a hacer es imponer al final unas condiciones generales para la aceptación por parte del cliente, ámbito del Código Civil, por supuesto, la resolución de litigios en línea, a nivel de protección de datos, por supuesto, hay una recogida de protección de datos personales a través de la plataforma, o también la normativa de propiedad intelectual u otras normativas, como el ámbito del geobloqueo, que si queréis podemos entrar en más detalle, pero es otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta y que entró en vigor además hace escasos meses. Y no solo esto, además, depende de cómo presentemos nuestra plataforma, cuáles sean los bienes que vendamos, pues tendremos en cuenta, por supuesto, aspectos en defensa de la competencia, cuestiones fiscales, por supuesto, y también la normativa regulatoria en función del sector en el que esté nuestra compañía. A nadie se le escapa que sectores regulados, pues como puede ser el sanitario, en el ámbito de medicamentos o productos sanitarios,
sectores regulados financieros, a nivel incluso de juego online. Todos ellos son servicios de la sociedad de la información, son plataformas que venden servicios o venden bienes o prestan servicios a través de Internet, pero que están sujetas a normativa regulatoria adicional que debe tenerse muy en cuenta cuando lancemos una plataforma de comercio online. Pues bien, centrándonos ya en la relación contractual con el cliente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los documentos contractuales que vamos a tener que implementar para poder regular esta relación de manera correcta? Tenemos generalmente, se habla de 3 grupos de documentos o 3 documentos, pero esto no quita que puedan estar unificados en 2 o en un solo documento. Al final lo que se trata es de que tengan un contenido que veremos a continuación y no importa tanto cómo los denominemos o cómo los configuremos, siempre que sean claros y transparentes, ¿no? Por un lado tenemos el aviso legal, en el que ponemos generalmente obligaciones de información, los términos y condiciones de uso, que regulamos lo que es la utilización del sitio web, de la plataforma, y por otro lado las condiciones generales de compra, que ahí sí regulan la compra del bien o del servicio a través de la plataforma. ¿Y qué deben contener estos documentos? Pues por un lado la información general, que veremos a continuación, información detallada de quiénes somos, qué vendemos, cómo lo vendemos. Esto es clave. Además hay unos deberes de información previa regulados en la normativa de comercio electrónico y de consumidores que debemos cumplir en todo momento, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? Pues debemos detallar el procedimiento de contratación, debemos explicar cómo va a ser ese procedimiento de contratación, facilitar información posterior al contrato, confirmar la venta y facilitar información relativa a la misma. Luego, también hay que informar, por supuesto, sobre el derecho de desistimiento, que Isabel luego nos explicará con detalle. Y por último, también es muy recomendable regular también aspectos como la licencia de uso cuando estamos ante una app o incluso en la propia web, o los usos no permitidos que vamos a regular en materia de propiedad, sobre todo intelectual. No podemos olvidarnos, por supuesto, de las políticas de privacidad, de protección de datos y de cookies, porque al final, a través de la plataforma, lo que estamos haciendo es recoger datos personales y tratarlos para unos fines seguramente distintos al canal tradicional o con matices seguramente al que veníamos utilizando en nuestro canal offline. Pues bien, en las obligaciones de información aquí tenéis una selección de las principales cuestiones, por supuesto hay que identificar a la entidad responsable con una serie de datos, pero sí que nos gustaría hacer hincapié en qué información debe facilitarse al consumidor cuando contratamos con consumidores. Y fundamentalmente aquí hay 2 puntos que yo creo que son básicos. El primero es la información completa sobre precios. El precio que se publique a través de Internet debe incluir todos los impuestos, gastos y demás costes adicionales en los que pudiera incurrir el consumidor, y esta información debe estar disponible antes de que pueda realizar la contratación. Es decir, debe tener a su disposición, antes de aceptar esas condiciones y de hacer el pedido, toda la información de manera clara y transparente, junto con las características de los productos o servicios. No hay que olvidar que cuando contratamos a través de Internet, pues no podemos tocar el producto. Podemos ver fotografías, podemos ver descripciones, pero no podemos tocar el producto, no sabemos en algunos casos qué estamos comprando, ¿no? De ahí la importancia que tiene, y sobre todo en el ámbito de la protección de consumidores, el detallar de manera clara, transparente y sobre todo no engañosa cuáles son las características de los productos o servicios que ponemos a disposición de los clientes. Información sobre pagos, plazos de entrega, las garantías y los servicios de postventa también es importante que estén regulados, así como luego veremos derecho de desistimiento o procedimiento de reclamaciones. Pues bien, centrándonos ya en el contenido más habitual de las condiciones generales, que son, como os decía, el documento fundamental que va a regular la relación contractual con el consumidor, lo que es importante en primer lugar es que definan de manera clara el objeto, que es cuál es la relación que tenemos con ellos, y sobre todo, si hay otra serie de documentos que también puedan resultar de aplicación, que tengamos colgados, pues sean políticas internas, sean documentos contractuales adicionales a los que queramos someter el contrato, debemos explicar y detallar cuáles son esos documentos a los que regularán también la relación contractual. Como os decía, la descripción de los productos o servicios,
Es importante también regular las modificaciones, si es posible que los servicios que prestemos o incluso el contrato pueda ser modificado por diversas razones. Es importante, muy importante detallar cuál será el alcance de esas modificaciones y cuáles serán las consecuencias en caso de que modifiquemos esos servicios, esos productos, ¿no? Importante también hablar del registro y creación de cuenta de usuarios, detallando cómo se debe hacer, los derechos y obligaciones a que tiene lugar cada una de las partes, como en cualquier otro contrato, también deben estar detallados en las condiciones, responsabilidad, cancelación, suspensión, son cláusulas habituales que vemos en los contratos, digamos, del sector offline, pero que deben estar también reguladas en las condiciones generales de la contratación online. La normativa de propiedad intelectual también, dependiendo del producto que vendamos, también es bueno regularlo, y también las cuestiones de ley aplicable y jurisdicción, con particularidades, sobre todo cuando estamos tratando con consumidores y usuarios. Hemos puesto aquí también como último punto la referencia a la regulación de resolución de disputas en línea, que desde ya hace casi 2 años es obligatorio que incluya cualquier plataforma de comercio electrónico y que debemos incluir esa obligación, si bien no podemos no vincularnos por esa resolución del litigio en línea, pero sí que debemos facilitar esa información al consumidor. Pues bien, hasta aquí las cuestiones más relevantes en el ámbito de condiciones generales, y ahora Isabel nos va a contar con detalle las implicaciones que tiene, sobre todo en este tipo de documento, las cláusulas abusivas y cómo se regulan estas cuestiones en el ámbito de consumo. Isabel. Sí. Gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. Soy Isabel Gandoy, encantada de estar esta tarde con vosotros en este breve webinar sobre un tema tan relevante estos días. Respecto a las cláusulas abusivas, y siguiendo con lo que ha comentado Jorge sobre las condiciones generales, me gustaría señalar que cuando se vayan a redactar las condiciones generales de contratación, es importante tener en cuenta que el artículo 5 de la Ley de la Ley sobre Condiciones Generales establece que la redacción de estas condiciones debe ajustarse a criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Por lo tanto, aquellas condiciones que se incorporen de un modo no transparente en los contratos, en perjuicio de los consumidores, se considerarán nulas. De ahí la importancia de observar la normativa en la redacción de los contratos y de las cláusulas generales. Asimismo, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios considera que son cláusulas abusivas aquellas que no sean negociadas individualmente y las no consentidas expresamente, que en contra de la buena fe causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Pensemos que son consumidores. Por lo tanto, lo que se prohíbe en los contratos con consumidores son cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato. ¿Vale? Existen muchos tipos de cláusulas abusivas, si bien en el artículo 82 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios considera que en todo caso son abusivas las cláusulas que podéis ver en la presentación, aquellas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, las que limiten los derechos del consumidor y usuario de alguna manera, las que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, aquellas que impongan al consumidor garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, las que resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o las que contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable, ¿no? Algunos ejemplos que hemos recopilado de la jurisprudencia podrían ser aquellos casos en los que el empresario impone un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta o incluso satisfacer la prestación debida, o aquellas en las que se reserva a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo que concurran, es obvio, motivos válidos especificados en el mismo. También podrían ser cláusulas abusivas, estipulaciones que prevean el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva,
o cláusulas relativas a garantía, ¿no? Y, por ejemplo, aquellas que imponen la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en casos que debería corresponder a la otra parte del contrato. Las cláusulas abusivas serán consideradas nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas en el contrato. En la presentación, si podéis ver en esta slide, mencionábamos un ejemplo que es la noticia que salió hace unos años de que un tribunal de París condenó a Twitter al pago de una multa por la inclusión de hasta 250 cláusulas abusivas e ilícitas. Y entre estas condiciones pues permitían el copiar, modificar o vender el contenido generado por los usuarios a cualquier beneficiario sin pedir autorización previa al creador. ¿Vale? Os podéis imaginar el contenido y la multa que fue impuesta a Twitter. Asimismo, el otro día salió una noticia en prensa de que la justicia española tiene pendientes más de 250.000 litigios sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, fundamentalmente debidos a la cláusula de suelo de los contratos de financiación, por lo que podéis ver la importancia o la relevancia que existe en también nuestro ordenamiento jurídico respecto a este tema. Si cambiamos de slide, Jorge, en cuanto al derecho de desistimiento, que es uno de los aspectos, yo diría, de los más importantes en el ámbito de los contratos de venta a distancia, el punto de partida es otra vez la Ley Española de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Según el artículo 102 de esta ley, todo consumidor que firma un contrato de venta online con una empresa es titular de un derecho de desistimiento. Luego veremos que existen excepciones en determinados productos o servicios. En este sentido, el artículo 108 establece que un consumidor debe tener la posibilidad de verificar el producto en las mismas circunstancias que si se tratara de una venta física. Por ello, como ha mencionado Jorge, los vendedores online están obligados a unas obligaciones de información respecto a sus consumidores y ello implica la obligación de informar, entre otros, de la existencia de este derecho de desistimiento, bien sea en las condiciones generales o, como decía Jorge, que podrían estar también en la página web. La notificación de la existencia del derecho de desistimiento tiene que estar bien estructurada y debe ser de fácil comprensión, ya que es especialmente relevante no confundir el derecho de desistimiento de los consumidores con otros derechos inherentes al mismo. El derecho de desistimiento establecido por ley es independiente de otras opciones de devolución que puedan estar recogidas en el contrato a favor del consumidor. Si el consumidor ha sido correctamente informado del derecho de desistimiento, podrá hacer uso de este derecho durante 14 días naturales desde la entrega del producto, en caso de ventas online. Y en caso de que se omita o que exista omisión de esta información, el derecho de desistimiento tendrá una vigencia de 12 meses desde que finalice el periodo de desistimiento inicial. Por eso la relevancia de proporcionar la información y de establecer este derecho de desistimiento de una manera clara y estructurada en los contratos. El vendedor online debería proporcionar la siguiente información sobre este derecho. Por una parte, tanto la existencia del plazo mínimo de 14 días naturales para ejercitar el derecho de desistimiento, como el método de cálculo del plazo. También el nombre y la dirección de la persona a quien deben dirigir la solicitud de desistimiento y cualquier información relativa a los costes de desistimiento. Por otro lado, decir que el consumidor no debe estar obligado a detallar las razones del desistimiento y, asimismo, se le debe informar de la existencia de circunstancias excepcionales que pudieran limitar o eliminar este derecho. Existe en particular el artículo 103 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, expone una lista de excepciones al derecho de desistimiento, por ejemplo, y es obvio que se tenga que excepcionar en bienes de carácter perecedero. En estos casos, el consumidor debe ser explícitamente informado de la ausencia del derecho de desistimiento. En caso contrario, se entendería que se mantiene este derecho. De acuerdo con la normativa aplicable, las penalizaciones impuestas
al consumidor por el ejercicio del derecho de desistimiento serán consideradas nulas. Todos yo creo que hemos visto en algún contrato o en algunas condiciones generales algunas penalizaciones que se imponen en caso de que se ejercite el derecho de desistimiento y por lo tanto estas condiciones se podrían considerar nulas. Además, ningún consumidor podría ser obligado a suscribir un seguro de cancelación o a utilizar un método de devolución concreto, potencialmente más caro, para poder ejercer su derecho al desistimiento. Por último, en relación con este derecho, me gustaría destacar, como indicamos en la presentación, que en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19 y de la normativa aprobada por el Gobierno español, el plazo de ejercicio de este derecho ahora mismo se encuentra interrumpido y por lo tanto se trata de que los consumidores, y lo que se ha buscado es que los consumidores no estén obligados a ejercitar o ejercer el derecho de desistimiento durante la vigencia del estado de alarma respecto a los productos que hubieran adquirido antes de la declaración de tal estado y cuyo plazo expire durante su vigencia, ni de los productos que adquieran durante este periodo. Dicho lo cual, si los consumidores lo desean, podrían ejercitar el derecho de desistimiento en estos momentos. Lo que ha hecho el Gobierno es proteger y, en su caso, extender este plazo para poder desistir. Y creo que cedo ahora, Jorge, te cedo la palabra para que expliques los contratos con proveedores tecnológicos. Genial, muchas gracias, Isabel. Pues bien, la idea ahora es detallar de alguna forma, hablar de las principales cuestiones que deben regular, las principales cláusulas que debemos tener en cuenta a la hora de contratar con un proveedor tecnológico. Y vamos a centrarnos en dos tipos de proveedores tecnológicos que seguramente son los principales en el ámbito del comercio electrónico. Por un lado, el desarrollador de la página web, de la plataforma que utilicemos para hacer la venta online. Y por otro lado, el servicio de hosting o de cloud o al final de alojamiento de esa plataforma y de los datos que a través de ella se recogen a través de un contrato específico, ¿no? Muchas veces también están de manera relacionados estos contratos. Pues bien, lo que es importante cuando hablamos al final de este tipo de plataformas es que al final es un desarrollo de software, con lo cual deben cumplirse una serie de requisitos, especificaciones técnicos que debemos facilitar al proveedor y que debemos asegurarnos de que los cumple y que la plataforma, el software, realmente funciona y opera tal y como nosotros hemos solicitado, como el proveedor nos ha ofrecido. También es una cláusula típica también en estos contratos, es regular la licencia o, si es posible, la cesión en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual que recogen o que se derivan de la creación de este software, que, como decía, pues está protegido por la normativa de propiedad intelectual y el objetivo al final, si encargamos una plataforma realizada ad hoc, es que el desarrollador nos transfiera o al menos nos licencie con un alcance suficiente y cuanto más amplio posible esos derechos a favor de la compañía que le encarga, ¿no? Respecto a los requerimientos y especificaciones técnicas, lo que es importante también es que se establezca un periodo de prueba para la aceptación, verificación y la conformidad o no del material entregado, de la plataforma, para que podamos verificar que realmente funciona tal y como nosotros lo hemos solicitado, ¿no? Y con la entrega, lo que siempre recomendamos es que se regule una entrega pues, del código fuente, el código objeto, la documentación preparatoria, documentación técnica, manuales de uso, así como otro tipo de materiales, imágenes, etcétera, de manera que no tengamos una dependencia con el desarrollador, una dependencia tecnológica realmente con el desarrollador que ha realizado esa plataforma, sino que en un momento dado podamos contratar a otro desarrollador distinto, potenciales evoluciones, modificaciones, desarrollos de la propia plataforma sin tener que pasar por él, sino que realmente contemos con todos los materiales y todos los derechos vinculados para ello para poder hacer esa contratación de un servicio con posterioridad de manera libre y sin estar atados a ello, ¿no? En las garantías es algo básico, regular que en primer lugar el desarrollo es original, que el uso, que la plataforma no se ha basado en ninguna plataforma de terceros, o si lo ha hecho, que cuenta con autorización para ello, que tiene las licencias para poder hacerlo. Ausencia, por supuesto, de virus, elementos dañinos y, sobre todo, también interoperabilidad entre el software y los sistemas informáticos. Es decir, vinculado también con la prueba y la aceptación es que realmente, técnicamente,
la plataforma funcione con los sistemas con los que hemos requerido o nos ha prometido el desarrollador. Una garantía de uso continuado e ininterrumpido, regulando también las correcciones, qué correcciones están incluidas o subsanaciones de errores, en qué plazo, cuánto tiempo, para de alguna forma garantizar el desarrollo correcto de la plataforma. Y también es importante regular si hay un uso de software abierto, en qué términos se realiza, para que luego no nos pueda afectar a una potencial explotación de la plataforma a nivel oneroso, por ejemplo, ¿no? Particularmente respecto a los contratos de alojamiento o de hosting, sí que es muy relevante regular el nivel de disponibilidad que vamos a tener de ese servicio, es decir, en qué porcentaje va a estar siempre disponible y el proveedor nos garantiza que va a estar así. Pues hablamos de porcentaje del 99, 98%, porcentajes elevados para poder garantizar una operativa en condiciones. Y con un nivel de prestación de servicio regulado y una serie de penalizaciones en caso de que ese servicio no esté disponible, es decir, que se caiga la página, que yo al final no pueda realizar ventas online porque mi página no está operativa, si es por culpa del proveedor, que de alguna forma regulemos el nivel de respuesta para la solución de ese problema y la penalización que en su caso puede someterse por la pérdida del negocio o la pérdida de la disponibilidad que tengo de esta herramienta, ¿no? Esto es muy relevante. El mantenimiento es otro de los puntos que siempre genera a veces conflictos, hasta qué punto de vista está regulado en el contrato, pues un mantenimiento preventivo, que es al final la detección de los errores que se produzcan, o uno correctivo que suponga una evolución o una corrección de aquellos errores detectados, la adaptación a nuevos sistemas, a nuevas hardware, software que se produzcan, y el adaptativo perfectivo, que al final se trata de hacer nuevas funcionalidades o mejorar la eficiencia de la plataforma. Esto es importante regular cada uno de los que está incluido, que no está incluido y cuál sería el coste en su caso de estos mantenimientos, ¿no? Y por último, otra de las cláusulas principales es la regulación a nivel de seguridad, tanto a medidas técnicas implementadas, sobre todo, no tan, por supuesto, por que nos aseguren el buen funcionamiento de la plataforma, pero también a nivel de protección de datos, porque al final es una herramienta de recogida y tratamiento de datos personales, vinculada, por supuesto, y está bajo el amparo del ámbito del Reglamento General de Protección de Datos, que debemos asegurarnos que cumplimos con esa regulación, regular en su caso el encargo de tratamiento, así como la eliminación de datos seguros, cómo se va a proceder esa eliminación, cuál es la responsabilidad del prestador y, por último, una estrategia de salida. Es muy relevante que podamos, de alguna forma, ya regular en el contrato cómo será la salida cuando terminemos la relación con ese proveedor, la migración a un nuevo proveedor y la colaboración que nos va a realizar este proveedor de housing, para poder asegurar una continuación del negocio, en este caso de la plataforma de comercio electrónico. Ahora Isabel nos pasará a comentar otros aspectos pues, también muy relevantes en otro tipo de contratación que tenemos con otros proveedores. Sí, gracias Jorge. Respecto a aspectos de logística, y creo que no cabe duda que la logística es un punto clave para el entorno del e-commerce. En este sentido creo que es crucial tener una buena estrategia logística. Por un lado, pues la pregunta, ¿no? Si se procederá a hacer la subcontratación del servicio o se gestionará la logística, perdón, por cuenta propia. No me voy a extender mucho porque estamos fuera de tiempo, pero en los supuestos en los que se suscriba un contrato con un operador logístico se deberían tener en cuenta determinados aspectos como mencionamos en la slide, ¿no? en la presentación. Por una parte, evidentemente, los precios y las tarifas aplicables que se marquen dentro del business plan y que estén claramente establecidos. Por otro lado, servicios de producción y preparación de pedidos, ¿no? Yo creo que en estas relaciones jurídicas y relaciones con los operadores logísticos es importante conocer y establecer cuáles son las condiciones y tiempos de respuesta en la preparación de los pedidos, las sanciones e incentivos para que el servicio de producción y preparación de pedidos sea el más eficiente, los horarios del servicio, también aspectos relacionados con el almacenaje, condiciones del servicio, la responsabilidad durante la custodia del inventario o de los productos,
los sistemas del control del inventario, qué responsabilidades específicas tiene el proveedor y el cliente en el almacenaje, horarios de operación, seguros de cobertura, etcétera. Y en cuanto también a servicios de transporte, pues la responsabilidad del proveedor en productos en ruta y de reparto, los cuidados y los resguardos mínimos y específicos de los productos en el reparto, dependiendo también de los productos que se vayan a repartir, cuál es la cobertura geográfica de la logística de distribución, cuáles son los tiempos de cobertura o tránsito de la distribución, pues establecer también penalizaciones si no se cumplen estos tiempos de cobertura, la trazabilidad de los pedidos, qué mecanismo existe para poder trazar, ¿no?, dónde se encuentran los pedidos en cada momento, la cantidad de reintentos de entrega y los criterios, ¿no?, o los horarios para establecer esos intentos de entrega, los servicios de transporte de urgencia o excepcionales. Y también una parte importante dentro de estas relaciones contractuales, pues se trataría de regular los servicios de devolución o retorno de los productos, aspectos de retiro de mercancías desde el cliente, responsabilidades específicas del operador en la devolución o responsabilidades operacionales. Otros contratos con proveedores, pues podrían ser los contratos de suministro de los productos de proveedores. Estos contratos me gustaría señalar que principalmente deberían ser similares a los contratos suscritos para el suministro en canal de ventas físicas. Aquí, sin embargo, sí que quizás tiene mayor relevancia la estrategia de almacenaje y logística, para poder indicar exactamente al productor o al fabricante dónde tiene que entregarlos y dónde se almacena y hasta dónde llega la responsabilidad del fabricante o del proveedor. Aspectos importantes a tener en cuenta en estos contratos: el plazo de duración, las condiciones de entrega de los productos, las condiciones de compra del proveedor, cuáles son las responsabilidades y obligaciones del proveedor hasta la entrega. Pensad en los Incoterms, en caso también de relaciones internacionales, compromisos de compra mínimos o no, penalizaciones, etcétera. No me explayo más porque estamos fuera de tiempo. Con esto le doy paso a Jorge para que pueda concluir y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. Pues en efecto, nos hemos pasado un poco del tiempo, así que simplemente queríamos compartir con vosotros pues, en qué cuestiones podemos ayudaros, ¿no? Como hemos visto, la complejidad contractual que tienen este tipo de relaciones es bastante considerable y tanto en la redacción de condiciones de uso como en las condiciones generales de compra, con los aspectos de cláusulas abusivas que hemos comentado, como los avisos legales, son aspectos muy relevantes a tener en cuenta en cualquier lanzamiento de negocios online, ¿no? Por supuesto, también lo son los contratos tecnológicos, en los que conviene asegurarnos que la protección para la compañía que contrata los servicios y de la que va a depender al final el lanzamiento de una plataforma de e-commerce, pues tiene su cobertura contractual sólida. Y luego es importante también adaptar esos contratos de proveedores, como bien decía Isabel, offline para plataformas de e-commerce, ¿no? Ámbito de protección de datos, por supuesto, es un elemento crucial, y lo sabemos por las famosas multas que ya se están empezando a imponer en todos los ámbitos, incluido en el ámbito del comercio electrónico. Y, por supuesto, hay cuestiones fiscales, regulatorias y de competencias que afectan a la operativa online y que también hay que tener en consideración, ¿no? Pues hasta aquí el webinar de hoy. Aquí tenéis nuestras direcciones de contacto, tanto de Isabel como la mía, y nuestra dirección del blog en el que podéis seguir la actualidad en estas cuestiones. Y nada más que decir, muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos contar con vosotros en el próximo webinar que tenemos el miércoles que viene. Muchas gracias a todos. Un saludo.